Listo. Bien. Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta mesa 4 del coloquio Texto sobre Educación y Pedagogía, edición, circulación y traducción. En esta mesa tenemos a 4 ponentes con 4 interesantes contribuciones. Voy a proceder a leer una breve presentación de cada uno de ellos y luego pues pasaremos a sus presentaciones y finalizaremos con pues, una clásica sesión de preguntas, respuestas, diálogo. Empiezo con el licenciado Eric Cafel Vallejo Grande. Es licenciado en Pedagogía por la FES Aragón, de la UNAM, y egresado de la maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, en la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación e interés son construcción histórico-epistémica de la pedagogía, textos y clásicos del pensamiento pedagógico alemán, así como análisis de los estudios de género en el pensamiento pedagógico. La doctora Itzel Casillas Avalos es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se desempeña como profesora. Actualmente es coordinadora del proyecto interno de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, Entramados textuales de saberes pedagógicos, actores, instituciones y proyectos editoriales. También está con nosotros el maestro Joaquín Arce Castellán, licenciado, maestro y doctorando en Pedagogía, así como estudiante de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2019 y 2020 laboró en el Archivo Histórico de la Ciudad de México y sus áreas de interés son la historia de la educación y la teoría pedagógica. Y finalmente nos acompaña el maestro Raúl Alejandro Romo Estudillo. Es licenciado en Letras Clásicas y maestro en Docencia para la Educación Media Superior. Ha sido distinguido con las medallas al Mérito Universitario Gabino Barreda y Alfonso Caso. Es profesor de griego y latín en el CCH Plantel Vallejo y es alumno del programa de maestría en Letras Clásicas con el proyecto Traducción Comentada y Anotada de la Escuela Latina de Comenio. Bueno, no sé si a quién le gustaría empezar. ¿Eric? Ok. Bueno, entonces cedo la palabra a Eric. Gracias por poder contar el día de hoy. Disculpen, cuando uno se hace maestro, pierde manejo de la tecnología. Sí, disculpa, Eric, que te interrumpa. Nada más les comento a nuestros ponentes que pues calculen algo así como unos 10 minutos para presentar y que dé tiempo de platicar y cerrar bien la mesa, por favor. Bueno, voy a iniciar. Hoy voy a presentar el esbozo, un primer borrador de la categoría Travesías del Pensamiento Pedagógico, desde la cual reflexionar el carácter dinámico de los proyectos, figuras y obras en nuestro campo, con los cuales constituimos nuestra formación pedagógica, mediada por las peripecias de los proyectos editoriales que ponen en movimiento su difusión y recepción. Cabe destacar que esta categoría la recupero de los tropos vertidos por María Esther Aguirre en Mares y Puertos, pero dándole un viraje. Las experiencias de los lectores cuando se enfrentan a la ausencia de fuentes, lo que da lugar a la búsqueda de los rastros y huellas de dichas travesías. Para exponer lo anterior, partiré de la experiencia personal sobre mi propio rastreo y lectura de la obra herbartiana. Siguiente, por favor. Cuando supe de Herbart fue en primer semestre en teoría pedagógica en 2008. Él es un autor ampliamente referenciado en los debates epistemológicos de la pedagogía en México durante los años 80, lo que dio lugar a su difusión y divulgación más reciente. Cuando quise profundizar en él, me dediqué a buscar sus textos, una tarea difícil ya que su libro de Pedagogía General y el bosquejo sobre un curso de pedagogía se encuentran en los catálogos de la UNAM, pero no en estanterías físicas. El acercamiento entonces a Herbart fue de segunda mano, por medio de obras comentadas y antologías entre las que se destacan, siguiente, la traducción del libro de Comper de Herbart, así como Herbart, la educación a través de la instrucción, que data de 1904, que hay en la biblioteca de la Samuel Ramos unos 25 ejemplares de ese texto de Comper. Siguiente, por favor. Y la de Luz Uriaga, la antología de Herbart, publicada en 1932.
La antología elaborada por Luzuriaga cobró un brillo especial para mí, ya que acogía fragmentos importantes de los libros de Herbart que no encontré de primera instancia. Lo que se destaca en esta antología es el fragmento titulado Arte y Ciencia, Teoría y Praxis, el cual no aparece señalado en la antología, el lugar que ocupa en las fuentes que ya he mencionado del Opus Magnum de Herbart. La fuente de extracción de ese texto en particular, siguiente por favor, se titula Erste Vorlesungen über Pädagogik, primeras lecciones sobre pedagogía. Este último dato pasó primero por una curiosidad que me intrigó y me llevó a cuestionar si lo que acababa de leer correspondía a una introducción a las obras pedagógicas o si tenía en mi posición, por medio de Luzuriaga, por medio de esta segunda mano, una clase que Herbart dictó en vida. A partir de aquí, ese fragmento me tomó y orientó la ruta que me llevó a otras búsquedas, a buscar otras traducciones en lengua romance para satisfacer mi deseo por resolver dicha curiosidad. Siguiente, por favor. La otra fuente que encontré hacia el 2011 fue la traducción al francés realizada por el pedagogo Pinloche, amigo de Comper, de 1894, en la cual descubrí un dato que parecía esclarecedor. Tenía incluido el mismo texto intitulado Arte y Ciencia como un extracto de la Pedagogía General de Herbart bajo el título Capítulo primero, Definición de la Pedagogía, diferencias entre la pedagogía como ciencia y el arte de la educación del tacto pedagógico. Siguiente, por favor. Tiempo después, en 2013, cuando pude hacerme de la traducción, siguiente. Cuando pude hacerme de la traducción al español de la Pedagogía General por parte de Luzuriaga, me percaté que este dichoso capítulo señalado por Pinloche no estaba en la del español. Tras el último descubrimiento, un proyecto personal se hacía inevitable y necesario: rastrear las fuentes en alemán de Herbart. Siguiente. En 2014, En 2014, mis amigos, amigas, amigues del Colegio de Filosofía me acercaron a dos proyectos que estaban digitalizando obras históricas y filosóficas en alemán. La Universitätsbibliothek Heidelberg, la Deutsche Nationalbibliothek y la Münchener Digitalisierung Zentrum Digitale Bibliothek. Al indagar en estos santuarios de la memoria, mi sorpresa fue mayúscula. Encontré la obra completa de Herbart, pero contaba con múltiples ediciones para su compilación desde la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Al revisar estas ediciones en el periodo de 2014 a 2019, junto con la guía de mi profesora de alemán, Mónica Luna, a quien abrazo hasta el cielo, pude percatarme que la mayoría de los textos escritos sobre Herbart no habían sido publicados en vida. En el transcurso de 1802 a 1840, este pedagogo solo había publicado en forma 12 libros, algunos artículos y recensiones. Siguiente. El primer proyecto editorial por recopilar la obra completa fue emprendido por Gustav Hartenstein, quien fuese amigo de cartas de Herbart y de sus estudiantes, como el caso de Moritz Wilhelm Drovich, quien lo puso en la órbita pedagógica y filosófica herbartiana en Königsberg. La intención de Hartenstein era, abro cita, entregar al público el material que él disponía para cubrir los escritos y tratados más pequeños que también gravitaban en las obras ya publicadas en vida por Herbart, las cuales me fueron entregadas tras la muerte de este filósofo y pedagogo, cierro cita, dando lugar así a una compilación de 12 volúmenes divididos temáticamente en 1851. De esta forma se conformaría el primer esfuerzo editorial por constituir una segunda mano que permitiera divulgar la obra y pensamiento herbartiano en la región alemana, pero no la única. Siguiente. Se destacan también otras segundas manos y recuperaciones para difundir específicamente la obra de talante pedagógico, como la emprendida por Otto Willmann en 1873, con su edición en 2 tomos de los escritos pedagógicos de Herbart, así como la de Karl Richter en 1878, con su edición en 2 tomos de Pequeños escritos, discursos y tratados educativos. Ambos autores pertenecían al círculo de pedagogos que conformaron la Asociación para la Pedagogía Científica, basada en Herbart,
desde la cual dieron impulso al movimiento pedagógico herbartiano en la región germana desde 1868 hasta 1922, que influyó tanto a Estados Unidos como a Francia. Siguiente. La otra edición que se destaca es la emprendida por Karl Kerber y Otto Flügel, junto con la colaboración de Theodor Fritsch a partir de 1912, ya que propone una recopilación histórica de todo el material bibliográfico aludido a Herbart, incluyendo todas las segundas manos hasta entonces publicadas. Esta propuesta editorial, que dura de 1887 a 1912, además de recopilar las obras ya publicadas en vida junto con los escritos menores, incorpora oficios, imágenes, pinturas, documentos oficiales, oficios de las universidades, así como el epistolario completo de y para Herbart del periodo de 1794 hasta su muerte en 1842. Como señala el propio Herbart en las notas editoriales respecto al orden y decisión de la compilación, abro cita, el material ha sido publicado en orden cronológico y de forma sistemática, aunque no de forma estricta debido a variaciones en los materiales que llevaron a organizarlos en 4 grupos. 1. Los textos científicos, ensayos, conferencias y dictados. 2. Tanto artículos como reseñas escritas y publicadas por Herbart. 3. La correspondencia y documentos oficiales. 4. Los expedientes relacionados al seminario pedagógico de Königsberg y de Göttingen. También se consideró para la base de esta edición de obras completas lo siguiente: A. Las publicaciones y ediciones originales de Herbart. B. Los manuscritos no publicados por él, así como las que han sido retomadas por otros proyectos editoriales como las de Bartolomé, Hartenstein, Bock, Billman, Zimmermann, etc. C. Copias en los escritos de Herbart que no fueron obtenidos por él mismo y que no están disponibles en otras publicaciones. D. Manuscritos que no provienen directamente de Herbart, sino que fueron creados por iniciativa suya, los programas de pedagogía de la Universidad de Königsberg, por ejemplo, pero que fueron creados bajo iniciativa suya, bajo su supervisión, y por ello representan su criterio, como los informes anuales de los profesores del seminario pedagógico. Cierro cita. Considerando este descubrimiento en el rastreo y descarga de estos proyectos editoriales, pude percatarme que había encontrado también las mismas fuentes que el propio Luzuriaga adquirió y consultó para efectuar la traducción del opus magnum de la obra de Herbart, así como de la antología, como él mismo señala, abro cita, no conoce, dice Luzuriaga, el traductor, ninguna versión completa de la pedagogía general. Para hacer la traducción se ha tenido principalmente a la vista la edición de Hartenstein. Se ha acudido también a las demás antes indicadas, las ediciones de Otto Billmann y Karl Richter, que ya mencioné, excepto la de Herbart y Otto Billmann, que no he podido encontrar en Madrid ni procurármela por lo costoso de su adquisición. Las notas puestas al pie de las páginas se han tomado en su mayor parte de Billmann y Salzburg, algunas son del traductor. Cierro cita. Siguiente. Lo anterior me lleva a reconocer la importancia que tuvieron y tienen estas empresas titánicas por editar la obra herbartiana. También comprender que incluso estas fuentes que representaban para mí una primera mano, en términos de acceso a la obra en alemán como hispanoparlante, también eran un ejercicio y compromiso de segunda mano por difundir el pensamiento de Herbart en la misma región germana, así como construir lecturas que fomentaran deseo por profundizar en sus textos, así como en los registros y archivos que dan cuenta del trayecto de la vida y pensamiento del autor. Sin esto presente, Luzuriaga hubiera tenido posiblemente terribles dificultades para legarnos sus propias traducciones. La ruta reconstruida hasta este momento permite vislumbrar un primer panorama sobre la travesía del pensamiento pedagógico, el cual tiene su punto de partida en los proyectos editoriales que difunden la palabra de una figura clásica por medio de un gremio que desea compartir, difundir, dialogar y debatir obras y propuestas pedagógicas mediada por proyectos editoriales. Muchas gracias. Gracias, Eric. Muchas gracias, Eric. Si quieren, vamos de allá para acá. Bueno, ahora cedo la palabra a Itzel, la doctora Itzel Casillas. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser lo más clara posible.
Si en algún momento no lo logro, pediré que alguien más me releve. Y bueno, también me disculpo si en algún momento tengo que hacer alguna pausa. Bueno, el trabajo que hoy quiero presentar tiene que ver con las traducciones de Lorenzo Luzuriaga, que de alguna manera ya ha sido mencionado en más de una ocasión a lo largo del día de hoy, pero también en los anteriores de este coloquio. Sobre las traducciones de Luzuriaga creo que se ha asentado bastante la importancia y la relevancia que han tenido para la teoría pedagógica tanto en América Latina como en México. Sus traducciones prácticamente permitieron o posibilitaron el conocimiento en español de muchísimos autores y a la vez, ¿no?, que se le reconoce esta labor titánica de traducción, que por supuesto no realizó solo, sino como ya lo decía Emil, hay un proyecto editorial importante a la base, tanto en España como en Argentina, en donde se exilia. Por otro lado, siempre hay como esta idea de, bueno, pero como que no son las mejores, ¿no? Las traducciones, siempre hay puntos de crítica y siempre hay, de una u otra manera, un señalamiento sobre un posible descuido en particularmente las traducciones alemanas. Y que tiene que ver con dos conceptos que también ya se han estado mencionando, ¿no? El de Erziehung y Bildung, y bueno, ya se me fue uno, pero acá tenemos otro. A ver cómo se dice, por lo menos para escucharlo. ¿Cuál? ¿Erziehung? Erziehung y Bildung. Erziehung y Bildung. Y Bildung, bueno, ahí está, ¿no? No lo voy a poder decir en alemán, pero se entenderá. Bueno. Pero o sea, todo el tiempo está como, es que no lo hizo bien o se descuidó tal cosa, es que sus traducciones carecen como de estos aspectos. Y una duda permanente que tenía era como de, ¿por qué lo hizo así? O sea, fue como realmente un descuido, como se le fue, las hizo tan rápido que no se le pasó, lo dudaba obviamente. Entonces me cuestionaba como por qué. Y no fue hasta muy recientemente, presentando un libro, que me pregunté si en el diccionario de pedagogía en la entrada sobre estos términos podíamos encontrar alguna clave. Y fue así y es lo que vengo a proponer de alguna manera. Lorenzo Luzuriaga podríamos encontrar, por ejemplo, en el texto de pedagogía de Kant que tradujo, ¿no?, el de Überpädagogik, pues uno de estos momentos en los cuales puede ser criticable, ¿no? Porque de alguna manera empieza, digamos, en esta obra con una nota, ¿no? Y dice la nota desde la primera traducción en 1911, como ni en esta ni en las restantes obras se encuentra una distinción precisa entre Bildung, formación, y Erziehung, educación, se ha traducido frecuentemente Bildung por educación, a fin de evitar confusiones. Sin embargo, como lo dice Guadalupe García Casanova, con tal traducción hace a Kant decir la gran insensatez de que la educación incluya la educación. Eso suena rarísimo, ¿no? Que la educación incluya la educación. Cuando, dice Guadalupe García Casanova, la palabra Bildung es un término sustancial para comprender el ideal educativo alemán de la Ilustración. De ahí que ahora podamos leer en otra traducción de Óscar Caeiro del 2009 de otra manera esa frase. Y dice, bajo el nombre de educación entendemos, esto es Kant traducido por Caeiro, en efecto, el cuidado, alimentación, conservación, la disciplina, crianza y la instrucción junto a la formación. Entonces aquí ya cambia, ¿no? En esta última versión, el último término por formación, no educación, ¿no? Respetando incluso como está en el alemán. Primero Erziehung y al final Bildung. Otra discusión, otro ejemplo, ¿no?, sobre este asunto tiene que ver con el término Bildsamkeit, que ha trabajado Emil arduamente, ¿no?, y que se tradujo por Luzuriaga en el texto de Herbart de esta manera. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. Pero como nos dicen Ruge Peña y Garcés Gómez, Bildsamkeit proviene de la palabra alemana Bild, que significa imagen,
retrato, pintura, ilustración, idea. Existe también el verbo bilden, derivado de bild, que significa formar, dar forma. De manera que, bueno, estos autores proponen que realmente se traduzca como formabilidad. Pero es una discusión que ya nos decía Emil hace rato, que implica largas discusiones. De cualquier manera, en estos dos ejemplos sigue estando presente, bueno, por qué él eligió educabilidad y por qué no utilizó indistintamente Luz Uriaga en sus traducciones educación para estos dos términos alemanes, ¿no? Entonces las claves de lectura las encuentro en su diccionario. El diccionario de pedagogía consiste en la primera obra de esta naturaleza escrita en castellano, realizada por Lorenzo Luzuriaga en prácticamente los últimos días de su vida. Su prólogo está firmado en octubre del 59, en Buenos Aires, mismo lugar y año en que falleció 2 meses más tarde, el 23 de diciembre. El diccionario, sin embargo, no vio la luz hasta el 60, en la editorial Losada, con quien trabajó arduamente, y donde publicó varias de las traducciones, ¿no? Desde el inicio del diccionario, Luz Uriaga nos advierte qué sentido tiene, ¿no? Y nos dice, y lo cito, aunque el diccionario pretende ser lo más objetivo posible, está inspirado esencialmente en las ideas de la educación nueva. No es pues una obra de pura erudición o de carácter académico, sino una obra viva, en gran parte, y aquí resalto, fruto de la experiencia y las ideas del autor. Primero digo, bueno, entonces todo lo que me encuentra ahí es de su cosecha, por lo tanto, a ver qué nos dice sobre este embrollo de los términos. Además nos dice que este diccionario espera que sirva como instrumento de trabajo, entonces le tomo la palabra. Y quiero comenzar entonces por la entrada obviamente más relevante para esta discusión, que es la de formación, de la cual sí voy a permitirme leer un gran fragmento porque hay varios aspectos a destacar. Nos dice, es un término equívoco que ha dado lugar a muchas interpretaciones y confusiones. En realidad es un vocablo alemán, Bildung, que no tiene una traducción real en otros idiomas. Sería un intraducible si utilizáramos la expresión, ¿no?, de Bárbara Kazan. Aunque se le ha tratado de identificar como cultura personal. Literalmente significa dar forma a algo y también el resultado de esa acción. En la pedagogía procede del neohumanismo del siglo XVIII, como formación interior, como acuñación o modelación espiritual por medio de la cultura. Se le puede identificar con la educación y así ocurre en realidad, dado el amplio sentido que esta palabra tiene en la pedagogía moderna. Sin embargo, algunos autores alemanes han establecido diferencias entre ambas, educación y formación. Para algunos, formación sigue siendo desarrollo interior, de dentro a fuera, queriéndola diferenciar erróneamente de la educación como acción o influencia exterior. Conste que el erróneamente es de él. Para otros significa el fin de la educación, la formación de la personalidad, como si la educación no persiguiera este objetivo. Esa es crítica de Luz Uriaga. Para otros es equivalente al proceso por el cual se forma esta personalidad, lo cual es también lo que significa la educación. Finalmente, para otros representa la participación en la cultura, la asimilación de esta. No hay pues una definición ni unanimidad respecto a este concepto. Como se ve, existen muy diversas interpretaciones del concepto de formación y que no difieren esencialmente del de la educación. Pero en realidad ambos términos, y aquí quiero otra vez ser muy enfática en las palabras de Luz Uriaga, son términos equivalentes y en castellano no tiene sentido establecer una distinción esencial entre ellos. Entonces, para Luz Uriaga, en principio hay una equivocidad conceptual, hay una intraducibilidad y hay una equivalencia e identificación con la educación en lo que implican ambos términos, pero sobre todo en el uso en castellano para la pedagogía moderna.
Entonces, con esto, ¿no? Podemos entender, no quiere decir que justifiquemos, ¿no? ¿Por qué Luz Uriaga hizo lo que hizo en todo caso? Y que quizás lo que habría que en todo caso señalarle es hasta qué punto mantiene esa confusión, ¿no? Hasta qué punto haría falta todavía más como traductor señalarlo en las traducciones, que está procediendo de esta manera. Hay otras entradas en el propio diccionario que reiteran este asunto, pero simplemente quisiera cerrar, ¿no? Diciendo que justo no se trata de buscar una traducción literal, él tampoco lo hizo, pero que sí su posicionamiento está mucho más presente en estas traducciones de lo que a veces, eh, digamos, nos percatamos. Y que en ese sentido, más que decir, bueno, son descuidados y demás, creo que aquí encontramos otras razones por las cuales lo hizo, pero que de cualquier manera, ¿no? Como ya lo decía Gonzalo hace rato, las traducciones también dependen de un tiempo. Si en su momento la noción de educación abarcaba todo esto, cuando la tradición alemana se asume de la manera en la que se ha asumido hasta ahora, y la relevancia que tiene la distinción en esa tradición de estos dos términos, de estos dos conceptos, valdría la pena entonces reconsiderar estas traducciones. Entonces, hacer a lo mejor traducciones nuevas, que ya las hay de algunos de los textos, o entrarle a esta discusión de cómo traducir conceptualmente, ¿sí? Cómo ya no sobre el uso de las palabras en español, en términos amplios, sino cómo traducimos ya conceptualmente, tomando en cuenta tradiciones intelectuales tan fuertes en nuestro contexto como lo es la alemana. Y finalmente situar la posibilidad ahora de echarle un ojo a los diccionarios que hacen autores y autoras que también son traductores o traductoras y que nos pueden dar luz sobre por qué hicieron las cosas como las hicieron. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias, Itzel, por tu contribución. Ahora continuamos con la ponencia del maestro Joaquín Arce. Por favor. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a exponer mi ponencia que se intitula La labor editorial de Carlos A. Carrillo en la prensa pedagógica mexicana a finales del siglo XIX, 1881-1891. Bueno, voy a ir, para que no nos falte el tiempo en lo que arreglan la presentación, igual voy a ir dándoles la pauta y ya veremos si vamos sincronizando en esa parte. Bueno, yo esta ponencia la estructuro a partir de 3 subapartados. La que sigue, por favor. En esos 3 subapartados yo trabajo 3 puntos clave. 1, una breve nota biográfica sobre este autor, Carlos Arturo Carrillo Gastaldi, donde destaco algunas cosas de su formación y de su labor como teórico de la educación y su labor como editor de textos pedagógicos. Para hacer el análisis, yo me baso en 2 autores de la historia cultural, es historia cultural, que yo uso para poder dar la lectura crítica a la labor de Carrillo, que son Roger Chartier, historiador francés, y Robert Darnton, historiador norteamericano, que forman parte de algo que se llama Nueva Historia Cultural, NHC en sus siglas. Y por último, en un tercer subapartado, yo hablo sobre Carlos A. Carrillo en su faceta de editor de textos pedagógicos, retomando todo lo anterior. En primer lugar, rescato esta nota biográfica de Carrillo, siguiente por favor, en donde yo rescato algunos puntos de su vida. Aquí les muestro un retrato de Carrillo, es un retrato de su cadáver posterior a su fallecimiento en 1893. Carrillo nunca se retrató en vida, así que lo que hicieron fue tomar un dibujo y las imágenes que llegamos a encontrar de él en Google, en imágenes y así, son cuestiones de estilización. Porque Carrillo nunca se retrató. Si hubiera vivido actualmente, Carrillo no tendría ni Facebook, ni Instagram, ni ninguna de las redes sociales actuales. Carrillo era muy reservado en esa parte, y así lo retratan sus biógrafos, entre ellos Gregorio Torres Quintero, que fue su alumno, fue su discípulo. Él nace el 27 de julio de 1855, casi poco antes de promulgarse la Constitución del 57. Su padre era juez de primera instancia, afín al Partido Conservador en la Guerra de Reforma, y su madre, pues, estuvo a cargo de su crianza, primeras letras, era el siglo XIX. Su formación profesional se hizo en 3 colegios. Él entró a lo que se llamaba el Seminario Conciliar en Jalapa,
para estudiar, quiere estudiar medicina, pero por instancia de su padre, que era abogado, termina estudiando Derecho. Sin embargo, este colegio es cerrado por la política anticlerical de Juárez, cuando se restaura la República en 1867. Él tiene que migrar a otros colegios, primero a un colegio público, que es el Colegio del Estado de Veracruz, el colegio oficial del Estado, y después parte a un colegio privado que se llamaba Colegio Rivadeneira, donde culmina sus estudios de Derecho. Así, grosso modo, yo puedo destacar que Carlos Carrillo puede dimensionarse en tres facetas. Una, como docente, es decir, un Carrillo dando clases en los colegios porque él, conforme va estudiando, era tan erudito Carrillo que inclusive ya lo nombran profesor tanto en el Colegio del Estado de Veracruz como en el Colegio Rivadeneira para dar ciertas cátedras que estaban en ese plan de estudios. Es teórico de la educación, ¿por qué? Porque él se dedica a revisar las obras clásicas de la pedagogía y a pensar en torno a ellas en sus artículos, que ahorita les voy a mencionar. Retoma autores como Comenio, a Herbart, que hace rato el profesor Eric nos acaba de mencionar, retoma Pestalozzi, inclusive le entra a la discusión teórica no solo de la traducción, sino del cuerpo de teoría de ellos. Y se dedica también a editar textos pedagógicos. Las labores editoriales las mencionaré en un momento más. Y entre sus últimas obras, él publica poco antes de morir un nuevo método analítico sintético para la enseñanza de la lectura-escritura poco antes de fallecer en 1893. Fallece muy joven Carrillo, él fallece de 37 años de edad, producto de un cuadro de tuberculosis que él padecía. Entonces su vida fue muy corta, pero esa vida corta que tuvo fue bastante productiva intelectualmente hablando, porque él fue una persona que estudiaba inclusive más allá de sus fuerzas. Él estaba tan cansado que no importándole eso, él seguía escribiendo y él seguía editando. Tan es así que perdió un ojo por leer en condiciones precarias con la luz de una vela, pero él quería seguir estudiando. Él mismo lo dijo y Torres Quintero lo rescata en su biografía. Mientras yo pueda seguir, esté vivo y pueda seguir estudiando, lo voy a seguir haciendo. Y así Carrillo lo hizo. Ahora bien, esa es la parte como el preludio biográfico para contextualizar. Todos los autores tienen un espacio de experiencia, como diría Koselleck, en donde hay que situarlos para poderlos comprender a cabalidad en esa parte. Ahora pasaré con la parte de la subapartado teórico. En el subapartado tenemos a dos autores, a Roger Chartier y a Robert Darnton, aún viven ambos. Yo de Chartier rescato los siguientes argumentos. Cito a Chartier, él menciona: la cuestión esencial que debe plantear toda lectura del libro, de la edición y la lectura, es la del proceso mediante el cual los lectores, espectadores u oyentes dan sentido a los textos de los que se apropian. Termino cita. De lo que se trata es de la conformación de una experiencia de lectura que no es eterna y atemporal, es histórica. ¿Qué quiere decir esto? La época de Platón no se leía igual que en la época del Renacimiento o en la época del siglo XIX, inclusive en la época actual, y no solamente por cuestiones tecnológicas, la imprenta, la difusión de los textos, no, sino también de los códigos culturales que tienen los lectores consigo para aproximarse a las obras. Un lector medieval no va a leer igual a Aristóteles, a como lo va a leer un lector renacentista o un lector en el siglo XIX. Las aproximaciones van cambiando. ¿Por qué? Porque las contingencias culturales, ideológicas, políticas, también van cambiando. Digamos que las lecturas no son inocentes, no son puras e inmaculadas, las lecturas tienen una intencionalidad. Cuando nos aproximamos a los autores tenemos una influencia cultural, política y económica que nos hace aproximarnos o no a determinadas lecturas y con un cierto cariz. Por eso aquí menciono que puede haber una relación recíproca entre el contexto histórico y el sentido que un lector le otorga a un texto. De Darnton, yo rescato esta siguiente cita sobre la finalidad de la historia del libro impreso, abro cita, que es entender cómo se transmitían las ideas a través de la imprenta y de qué manera la exposición de la palabra impresa afectó el pensamiento y conducta de la humanidad en los últimos 500 años. Termino cita. Esto lo rescato de un texto que él publica Robert Darnton, que se llama ¿Qué es la historia del libro? Y en este texto él menciona a Darnton como su programa de investigación. Claro, aquí no me voy a aventar los 500 años, aquí me acoto al siglo XIX, pero ahí nos da la idea clave de que hay una suerte de contingencia, de mutabilidad en el acto de leer. Un ejemplo que me pareció crucial, lo menciono en cita textual aquí, y dice: un vecino de Londres del siglo XVII habitaba un universo mental diferente del de un profesor norteamericano del siglo XX. La lectura misma ha cambiado con el tiempo. ¿Por qué? Porque las influencias con las cuales los códigos mentales, culturales, con los cuales descodificamos los textos y hacemos la experiencia de lectura, son contingentes. Digamos que esos autores también, por su parte de la nueva historia cultural,
toman cierta distancia crítica del idealismo y se van a una cuestión más materialista contingente en esa parte. Sí, porque hay autores idealistas que te van a decir, no, es que si hay lecturas, si hay cuestiones inmanentes que se conservan, que son las que hay que rescatar, sobre todo aquellos que son un poquito más hegelianos en esa parte, y hay quienes dicen que no, que el idealismo, la parte metafísica estorba, y hay que analizar las contingencias culturales. François Doucet, por ejemplo, tiene un libro que se llama La historia en migajas, que analiza desmenuza esta cuestión más a fondo, de las contingencias de nuestro acercamiento con lo intelectual, con los conceptos, con lo cultural. Ya en el tercer apartado, porque ya veo que ya el tiempo se me está comiendo, Carlos A. Carrillo, ¿cómo podemos entender esta edición de textos pedagógicos? Él está inserto en un contexto donde se tienen que difundir ideas que él consideraba valiosas, como la vanguardia. En este caso, Carrillo, que consideraba de vanguardia todas las teorías pedagógicas de Europa, que él, desde su punto de vista, él percibía que no se aprovechaban aquí en el país y que se conocían muy poco. También Chartier nos menciona que la imprenta, como labor autónoma independiente, que no está patrocinada ni por el Estado, ni por el clero o alguna otra instancia, va a jugar un papel clave. Les menciono, hay un personaje clave que Carrillo tuvo a su lado para poder emprender sus proyectos, es Antonio Matías Rebolledo. Él era un personaje de la clase alta de Veracruz, él fue diputado ante el Congreso de la Unión y fue también presidente municipal del poblado de Coatepec, que fue donde se estableció Carrillo para hacer su labor editorial. Digamos que Rebolledo fue el que le facilitaba el dinero y la infraestructura material para poder emprender sus proyectos editoriales. Carrillo participa en 3. Que son parte de esto que dice Chartier, de estos proyectos de impresión autónomos, por así decirlo. El primero es Curso de Educación e Instrucción Primaria. Este se trata de una colección de traducciones de autoras como Marie Pape Carpentier de Francia, inclusive ahí podemos encontrar a Pestalozzi, como Gertrudis enseña a sus hijos, y Carrillo le entra en parte traduciendo, porque Carrillo sabía idiomas, sabía inglés, francés, alemán, portugués, y él ya tenía conocimiento de cómo traducir, ahora sí con sus medios y con su contexto intelectual que tenía, para hacer que este conocimiento llegara al magisterio mexicano, sobre todo al magisterio rural, que era el que no tenía las condiciones. ¿Y cómo lo hace? A través de estos proyectos. El instructor es un proyecto práctico para enseñarle a los maestros cómo enseñar matemáticas, geometría, ciencias, lo que se llamaba el estado de cosas. Y hay un tercer proyecto que es el más importante, porque es el que más conocemos de Carrillo cuando nos aproximamos a su obra, que es la reforma de la escuela elemental. Este proyecto duró 6 años, de 1885 a 1891. Este proyecto pretendía que los maestros compararan de manera asequible pequeños panfletos para que Carrillo pudiera difundirlo ante los maestros, y si no podían comprar a Herbart o un libro en alemán, que no lo iban a hacer nunca, sí podían tener acceso a estos pequeños panfletos que Carrillo hacía. Enfrentaba dificultades, como en todos los casos, retraso en el pago de las suscripciones, retorno en los números, y el papel siempre sube de precio, y Carrillo fue víctima también de estas peripecias. En su proyecto editorial nunca contó con apoyo del Estado mexicano, como lo contaría Repsamen, por ejemplo. Él, inclusive, Carrillo ponía de su bolsa para poder seguir el proyecto. De ahí la precariedad, porque uno cuando lee a Carrillo diría, es que es un señor potentado de clase alta. Y no, Carrillo era una persona tremendamente humilde. De hecho, cuando murió en un cuarto pequeño en el centro de la Ciudad de México, por donde está el actual Museo Interactivo de Economía, en la pequeña vecindad. O sea, Carrillo siempre tuvo una vida muy humilde, muy sencilla, pero con mucha labor intelectual poderosa. Aquí les menciono algunas carátulas de la reforma de la escuela elemental, que yo encontré un ejemplar de esto en la página de Memórica de la Secretaría de Cultura. Problema con esta plataforma, solamente puedes leer los textos, pero no descargarlos. Así que ahí me las tuve que ingeniar para sacar algunas fotos y poder presentarles esta parte. Y afortunadamente encontré la edición de 1907 de Carrillo, de los dos tomos de los artículos pedagógicos. Las carátulas se las muestro. Este proyecto lo emprendió Gregorio Torres Quintero junto a un colega generacional, Daniel Delgadillo, porque ellos fueron alumnos de Carlos A. Carrillo, y lo que hacen ellos es recopilar todo lo que pueden de la obra, sobre todo de la reforma de la escuela elemental, y plasmarla en cualquiera de estos dos libros que pueden apreciar en pantalla, los artículos teóricos y los artículos prácticos. Como comentario final, yo llego a estos 3 puntos. No me gusta decirle conclusiones porque siempre hay más que discutir. El primero de ellos es el siguiente: se puede constatar una relación recíproca entre el contexto histórico y la labor editorial de un personaje dado.
En un segundo punto menciono que Carlos A. Carrillo pretendió generar, retomando a Chartier y a Darton, una experiencia de lectura a los docentes mexicanos de finales del siglo XIX para inmiscuirlos en algo que se denominó como la enseñanza objetiva. Palabras más, palabras menos, la enseñanza objetiva es una corriente que se cultivó en Europa en finales del 18, principios del 19, que establecía que había que enseñar al alumno de lo concreto a lo abstracto, de lo sencillo a lo elaborado, de lo fácil a lo difícil. Así se solía decir. Y un último punto es que ¿cuál era el objetivo de esta experiencia de lectura? Carrillo, que era lo que buscaba, reformar la práctica educativa de los docentes en servicio a través de la lectura de teóricos de la educación considerados de vanguardia en Europa, en los Estados Unidos. Con un toque eurocéntrico, quizás. Pero Carrillo tenía esta aspiración, porque él decía, en México no hemos elaborado una teoría pedagógica de amplia envergadura y bien establecida y sistemática. Hay que retomar a quienes ya lo hicieron. Y por eso su afán de retomar a autores como Herbart, lea Herbart de manera importante, a Comenio, a Pestalozzi, para que el magisterio mexicano, sobre todo el magisterio más vulnerable, que hasta la fecha de hoy todavía sigue teniendo sus problemas, el magisterio rural, tuviera acceso a este tipo de ideas y las llevara a la práctica. La reforma, Carrillo participó en los congresos nacionales de instrucción pública. Él no quería que nada más se quedara en la cuestión política y las reformas en las leyes. Quería que la reforma fuera de fondo con la práctica cotidiana de los docentes a través de esta formación con los textos de la reforma de la escuela elemental. Esas serían mis referencias, brevemente, y por mi parte sería todo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, maestro Joaquín Arce. Ahora terminemos esta parte de presentaciones con la ponencia del maestro Raúl Alejandro Romo. Por favor. De acuerdo. Primero que nada, buenas tardes a todos, a todas. Ahorita se va a perfecto. Ahí está mi presentación. Quisiera empezar, mi presentación versa sobre un autor que se llama Comenio y sobre su producción orientada a la enseñanza y el aprendizaje del latín. Y para ilustrar las problemáticas a las que se enfrentaba en su época y las soluciones que da en la obra de la que voy a hablar, quisiéramos un ejercicio muy rápido. Perfecto. Imaginemos que ustedes quieren aprender latín y estamos empezando desde cero. Y yo podría decirles, por ejemplo, pues miren, aquí tienen un texto en latín de un autor muy reconocido en la tradición literaria romana. Si les pidiera, ahorita vamos a ver si... ahí más o menos se ve. Si les pidiera que lo leyeran y me dijeran de qué se trata, ¿qué me podrían decir? Sobre todo si no han tenido experiencia con el latín o aprendiendo latín. ¿Se alcanza a ver bien? Más o menos. Tenemos que hacer una estrategia para tratar de acceder al sentido del texto, pero sería un proceso más o menos complicado. Si no sé nada de latín, es imposible, ¿cierto? Si sé algo de latín, tendría que hacer un proceso para acceder al contenido, y si sé mucho latín, lo podría leer de corrido, como si fuera en español. Bueno, ¿qué pasa con los aprendientes principiantes? A veces los sometemos a una situación de este tipo, de, aquí tenemos un texto en latín, ahora léelo, o más bien, analízalo y tradúcelo, cosa que es una labor con una demanda cognitiva muy elevada, y es imposible. Bueno, eso pasa cotidianamente cuando aprendemos y cuando enseñamos latín. Pasaba en la época de Comenio y pasa en nuestra época todavía. Bueno, a eso se enfrentó nuestro autor. Pasemos por favor a la siguiente. No me voy a detener mucho sobre el autor, seguramente es conocido para ustedes. Lo que yo rescato es su producción orientada a la enseñanza del latín. Es conocido Comenio, muy conocido en el ámbito pedagógico, pero menos conocido con respecto a la didáctica del latín en particular. Y entonces sobre eso les voy a hablar. Voy a hablar sobre una obra que se llama La Escola Latina. En realidad tiene un título muy enorme que está allí, pero
pero vamos a quedarnos con Escola Latina, es decir, un curso de latín. Esta obra, la siguiente, por favor. Esta obra, bueno, ahí está una imagen del frontispicio de una edición de esta obra. La siguiente, por favor, brevemente. En 1651 invitaron a Comenio a hacer una reforma educativa en Hungría, Sarospatak. Entonces, allí fue Comenio, escribió una serie de obras para sustentar su propuesta educativa y entre esas obras está la Escola Latina, que es de la que voy a hablar a continuación. Está formada la Escola Latina por una dedicatoria a su mecenas, el príncipe de Transilvania, 3 capítulos, donde desarrolla objetivos, instrumentos, metodología y una conclusión. Y mi interés particular por esta obra es esta propuesta que ahorita voy a mencionar, que son los materiales adecuados para enseñar latín. Si pasamos a la siguiente, por favor. Un poco sobre la génesis de la obra. Hubo 3 ediciones en época del autor. Él la escribió en 1651, la revisó 2 veces posteriormente. Y no sé, bueno, para entender mucho de lo que vemos en esta obra, tenemos que remitirnos naturalmente a su didáctica magna, pero sobre todo a una obra muy importante que se llama Novissima Linguarum Methodus, un método de aprendizaje de lenguas. Bueno, eso un poco sobre la génesis de esta obra, pero pasemos directamente ahora sí a la propuesta que desarrolla Comenio en esta obra. Bueno, yo me estoy ocupando de hacer la traducción de latín al español de esta obra. Hay que recordar que Comenio escribió buena parte de su obra en latín, que era el instrumento de comunicación en la época, y él está hablando sobre la enseñanza de latín, porque la gente en su época necesitaba aprender latín como instrumento de comunicación. ¿Qué dice Comenio o cómo plantea Comenio su propuesta? Aquí está encapsulado en este pasaje. Este es el original en latín, y veamos la traducción que viene en la siguiente diapositiva. Lo voy a leer rápidamente porque es la médula de su propuesta. Como los maestros de un latín puro no son otros y no pueden ser otros sino los autores antiguos, como el del texto que les compartí al principio, que nos transmiten sus obras desde aquella época dorada en la que la vitalidad de la lengua latina estaba en su apogeo, pero considerando que los jóvenes no son capaces de comprender la realidad transmitida por ellos, ni las formas de expresión utilizadas por ellos, ahí hay un problema didáctico. Debemos hacer lo que solemos hacer con aquellos que miran hacia las alturas, pero no pueden subir por sí mismos. Es necesario construirles escalones como apoyos tanto para el entendimiento y la memoria como para el aprendizaje de la lengua, de modo que, llevados poco a poco, se les conduzca a un punto en el que puedan entender por sí mismos los temas tratados y las palabras usadas por los autores. Esto es Comenio, y eso es algo que aceptaríamos también en tiempos modernos. Queremos aprender latín para acercarnos a los autores clásicos, pero los autores clásicos están muy arriba y el niño, el estudiante principiante está muy abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construirle unos escalones, que es lo que dice Comenio. Y si revisamos la siguiente cita rápidamente, se refiere a esta idea. Este es el original en latín y la traducción que está a continuación en la diapositiva 11, dice, por consiguiente, si pasamos a la siguiente, ya está. Por consiguiente, el secreto de nuestro último método para aprender lenguas reside en su totalidad en que, a través de ciertos manuales hábilmente elaborados, se abra un camino seguro, corto y agradable hacia los autores mismos, esto es, que sea de tal naturaleza que conduzca a docentes y discípulos hacia el objetivo deseado de manera segura, rápida y agradable. Lo que comentábamos, los autores están muy arriba, los chicos al comienzo están muy abajo, necesitan escalones para llegar a los autores. Ese es el meollo de la propuesta de Comenio. No se alcanza a ver ahí, pero él propone, no se alcanza a ver bien, pero él propone 3 de estos manuales, estos livelli, a los que les llama vestibulum, janua y atrium. Vestibulum es el vestíbulo, janua es la puerta, el atrium es el atrio. Y aquí está tomando Comenio haciendo una analogía con la casa, con una casa. Estos libros son como una casa, porque primero nos recibe el vestíbulo, después la puerta, y luego llegamos al atrio, y de ahí podemos pasar directamente a los autores. Y muy interesante, si vemos las siglas de las palabras, vestibulum, janua, atrium, en latín, forman la palabra vía, que esa es, digamos, su propuesta, es una vía, el camino
el camino para acceder a los autores. Y quería presentarles rápidamente, en la tabla anterior, por favor, una muestra de el tipo de lengua, el tipo de latín que presenta Comenio en cada una de estas obras. Si vemos, por ejemplo, el Vestibulum, si pudiéramos acercar un poquito el Vestibulum, si lo leemos, por ejemplo, no resultaría muy difícil, de hecho, saber de qué se trata, ¿cierto? ¿De qué habla en el pasaje del Vestibulum? Dice, elementa sunt ignis, aer, aqua, terra. Me parece que no es muy difícil de comprender lo que dice, ¿cierto? Los elementos son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Bueno, ese es una muestra del primer libro, de lo que presenta en el primer libro, Comenio. Pero luego en el segundo expande un poco más la idea. No puse de los 4 elementos, sino solamente del fuego. Lo que vemos ahí es lo que dice sobre el fuego. Y en el Atrium, que es el tercero de estos libros, expande todavía más la idea. Entonces, se va complicando un poco más. Empieza desde lo muy simple y va gradualmente hasta llegar a cosas más completas. Bueno, esto es una muestra de el planteamiento que hace Comenio en sus manuales, partir de lo simple y gradualmente ir avanzando hasta llegar a los grandes autores. Esa es en esencia entonces la propuesta de Comenio. En la siguiente diapositiva quería presentarles un poco sobre la fortuna posterior de esta obra. Esta obra fue escrita en 1651, pero en realidad, como mucha de la producción de Comenio, no ha sido muy fuera de la Didáctica Magna, que es yo creo el best seller de Comenio. Pero fuera de la Didáctica Magna no se conoce la producción, que es vasta y es enorme y es muy, muy completa. En particular de la Escuela Latina, solo conozco una traducción al checo, porque siendo Comenio un autor de origen checo, pues es una figura importante para la cultura y para la identidad checa. Hay una traducción al checo. Ahora solo falta aprender checo para acceder a la traducción. Y hay un artículo por allí también en checo. Entonces hay mucha bibliografía generada en checo. Yo estoy trabajando en una traducción al español, ¿no? Que sería pues inédita. No sorprende que sea inédita porque les digo que hay mucha producción de Comenio en latín que no está traducida. Entonces hay mucho de Comenio que tomar y mucho de Comenio que rescatar. Y regresando a nuestro ejemplo entonces del inicio, Comenio, ya para terminar, son las últimas 2 diapositivas, por favor. Bueno, sí, estamos en exactamente. Para terminar, Comenio reprobaría que nosotros empezáramos a enseñar latín usando un texto como este, por ejemplo. No se puede, simplemente no se puede. Los chicos no están listos para acceder a una obra de este tipo desde la perspectiva lingüística, es decir, porque está en latín, una lengua que no conocen literalmente, y también quizás desde la perspectiva del contenido, ¿no? Habría que ver. Comenio estaba hablando de niños realmente, niños de 7 años. Entonces, imaginemos a un niño de 7 años tratando de comprender todos esos episodios de la historia de Roma y demás cuestiones, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades. Pero ¿qué tal si empezáramos con un manual como el siguiente, la última imagen que aparece allí? Si le pudiéramos acercar un poco más a donde aparece el texto, me gustaría que hiciéramos el ejercicio y que ustedes me digan si se alcanza a ver. En la anterior era muy complicado si les preguntaba qué decía, pero ¿y en de qué va este texto? ¿Me pueden decir? Bueno, o pueden más bien, podemos ver, o podemos hacer un ejercicio de imaginación como de, pues está tratando de una persona que se llama Larentia, y Larentia es una mujer, exactamente, fémina. Y luego dice Larentia in Italia habitat, o sea, vive en Italia. Entonces así podríamos ir poco a poco, porque este es un libro compuesto con intenciones didácticas, siguiendo los principios. De hecho, este es un libro muy reciente, de reciente aparición, 2022, compuesto hace poco y en el que los autores señalan que expresamente están usando los principios de Comenio. Ellos lo dicen en el prefacio. Estamos siguiendo a Comenio al hacer este libro y por eso este libro es particular, porque retoma principios
que Comenius dijo hace 400 años, esto que estaba tratando de mostrarles, ¿no? Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro Romo. Sí. Bueno, con esto concluimos la parte de la presentación, pero pues, ahora hemos tenido muy interesantes contribuciones. Lástima que ya se fue Eric, pero tenemos todavía 3 ponentes que estarán gustosos de responder a sus preguntas. Entonces, no sé quién. Sí, totalmente. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí. No está Eric, pero creo que empezaría por él, porque creo que es muy característico de él, esto de identificar, bueno, también tenemos que es muy interesante ver cómo hay una lógica, bueno, prevalece una lógica histórica de poder rastrear, identificar, ir registrando las tendencias intelectuales y ir contextualizando el legado, no solamente el legado de lo que uno se va a analizar cosas, sino también los cambios y las modificaciones y las pérdidas. Yo me detengo un poquito ahí hablando, cuando decían, hay muchas apuestas que nos están planteando, hay mucha producción, pero no hay traducción. Hay una apuesta en términos de la evolución de la ¿qué es lo que permite o qué es lo que ayuda a identificar cómo se va aportando el campo, cuál es su nivel de producción intelectual y cómo pesa ese nivel de producción? Entonces, con las traducciones y con la cercanía desde las lenguas hablantes que podemos acceder a ellas. Siempre va a ser el idioma, pues el tema de la traducción. Y luego, con lo que decía Excel, desconfiando además de algunos elementos muy subjetivos de aquel sujeto que toma en su contorno, en su contexto y en sus entonces, es que realmente si vemos todo en su conjunto, es muy polémico, porque si algo le da sustento, vamos a llamarle legitimidad, a las discusiones académicas, tiene mucho que ver con esto. Bueno, ¿quiénes son tus fuentes? ¿No? ¿Y cómo las estás recuperando? ¿Cómo las estás problematizando a partir de tus fuentes? ¿Cómo las estás ahora lo plantean y desde ahí, ¿cómo vas avanzando? Al menos en una función tan con la investigación, donde hay que ser muy cuidadosos en esa ruta, ¿no? Entonces, bueno, se le deja más a los historiadores un poco de ver las fuentes y la veracidad, pero realmente lo que hacemos la mayoría es como una interpretación, un ajuste en función a nuestra vida. Me gustaría conocer su opinión en relación a los diálogos que se estructuran entre las vidas que tienen la porque lo que se encuentra uno cuando va a la literatura es que o es el historiador, puede ser desde la historiografía, o es el experto en lengua, que puede ser un lingüista, ¿no? Muy meticulosamente analizando la estructura del lenguaje, o es desde la antropología, donde las cosmovisiones culturales, o es desde estos autores que alimentan el debate, ¿no? En el caso de México, pero pareciera que también hay un diálogo de eso. Hay como una falta de integrar. Y eso como lo vemos, a mí me interesaría mucho cómo lo vemos y como expertos de ciertos autores. En relación a una preocupación que tiene hace 30 años, que tiene que ver con el debate conceptual, teórico, y analítico de la naturaleza del educativo. ¿A quién le gustaría empezar?
Sí. Es muy interesante esta cuestión que está planteando, porque hablando desde mi campo, mi interés es la didáctica del latín. Yo yo provengo de letras clásicas, del colegio, pero mi interés me llevó a un autor, que además resulta que es un autor importante para la historia de la pedagogía. Entonces, ahí se entrecruza la pedagogía con mi campo en particular. En este caso a través de la lengua latina, que es la lengua que usó el autor. Entonces, eh, pues mi proyecto, de hecho, en lo que yo estoy trabajando, no tendría ningún sentido si no incluyera categorías de tipo pedagógico o tipo didáctico, ¿no? Y entonces nos llevaría a establecer relaciones o vínculos entre colegios, entre colegas. El problema es luego que no sé si no hay los mecanismos o luego, incluso, o sea, para empezar, ni siquiera nos conocemos entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber, cómo podría saber yo si quizá haya, yo sé, por ejemplo, que la maestra, yo conozco, sé que la maestra María Esther Aguirre, ella es especialista en Comenio. Yo he leído las obras que escribió sobre Comenio, entonces yo sé que ella tiene un interés en el autor, yo tengo el interés en el autor, entonces ahí podría haber ciertos vínculos. No sé actualmente si alguien más esté interesado particularmente en Comenio, pero ahí se podrían dar esos vínculos de colaboración. El problema es que ni personalmente, digamos, porque luego no tenemos los espacios, es por eso lo valioso de este tipo de espacios, ¿cierto? Y que participen, de hecho, eh, eh, personas de otros colegios, ¿no? Yo, por ejemplo, envié mi participación porque pensaba que se ajustaba muy bien a lo que se pedía en este evento, pero por eso de ahí lo importante de este tipo de eventos, y que también haya otras vías institucionales para establecer estos diálogos, ¿no? Porque de aquí se pueden generar, quizá haya alguien especializado o interesado particularmente en Comenio, se podría dar alguna especie de colaboración, considerando que eh, lo que puede aportar cada uno desde su bando, ¿no? Y hacer una especie de vinculación. Yo creo que es muy importante, no podemos acercarnos a un autor como Comenio desde mi perspectiva sin bases pedagógicas y didácticas, pero pues también sin este conocimiento del latín, que es la lengua en la que escribió todo. Entonces ahí está la necesidad de vincularnos, pero quizá las vías, haga falta establecer o fortalecer estas vías institucionales para estas colaboraciones. Bueno, de mi parte, yo ahorita me tengo en la mente un autor francés lingüista, Roland Barthes, que nos habla sobre la intertextualidad, en ese diálogo entre las disciplinas. Ahora sí que ese diálogo de sordos sí es un problema, porque luego muchas veces no tenemos una suerte de no hacemos activa la intertextualidad, la intercomunicación entre los personajes. ¿Cómo la tendríamos que hacer? Tenemos que aproximarnos más, pero no sé si esto es un problema, como decía Dilthey, cuando separamos las disciplinas. Cómo volverlas a poner a dialogar juntas se torna complicado porque también se juegan cuestiones de poder, cuestiones de fronteras intelectuales, que luego nos complican un poco estos diálogos. Yo actualmente estoy haciendo, a la par de mis estudios doctorales, como bien mencionó el profesor Gonzalo, estudios también en historia. Y es interesante esta experiencia de cómo nosotros adquirimos diferentes miradas, sobre todo estoy llevando teoría de la historia y historiografía general, para poder ver cómo puedo emplear estos discursos de la historia para leer cuestiones pedagógicas. Porque yo me acuerdo también cuando entré a mis primeras clases en la licenciatura de pedagogía, pedagógica, uno piensa que la teoría se aplica igual en todas las épocas y en todos los lugares, y uno se da cuenta cuando ya estudia a los autores más a fondo que hay que contextualizarlos y hay que analizar los vínculos, de en qué medida, como diría Koselleck, la semántica histórica, en qué medida los estratos semánticos de lo que planteó Comenio nos sirven todavía y en qué medida ya no nos sirven esas lecturas. ¿Por qué? Porque el contexto ya cambió. Por eso hay que siempre tomar en cuenta lo histórico. Los conceptos tienen una pretensión a la generalidad. Eso no lo podemos negar y eso es algo que los idealistas van a decir, ya ven, si hay una cuestión ahí abstracta que sí pretende trascender el contexto, pero no nos podemos quedar nada más ahí. También tenemos que ver cómo las contingencias van afectando al concepto mismo que manejemos en la teoría pedagógica, que puede ser formación, instrucción, método, que nos puede parecer trivial de primer momento, pero hay un contenido conceptual ahí que no podemos obviar y que es constitutivo del diálogo entre las disciplinas. ¿En qué medida podemos encontrar esos puntos de encuentro intertextuales
y en qué medida ya empiezan las bifurcaciones y empiezan las tensiones entre las distintas áreas de las humanidades, que en sí tenemos una misma preocupación, pues son humanidades, lo humano. La cosa es cómo enfocamos nuestras preguntas, nuestros problemas hacia esos asuntos. Es donde ya, digamos, empiezan las ríspidas negociaciones entre los diferentes campos. Yo también estoy llevando en este momento con Maristela Aguirre Lora su seminario de la historia cultural. Ella habla de lugares de producción del conocimiento. La pregunta sería, para evitar este diálogo de sordos, es cómo constituimos esos lugares de producción y cómo los hacemos valederos, por decirlo de algún modo, para poder hacer este diálogo entre las letras clásicas, la historia, la pedagogía, para poder comprender la riqueza de lo humano, de lo real que nos compete a nosotros. Las traducciones mismas son complicadas, ¿por qué? Por eso, porque hay quiebres entre el contexto y lo que el concepto quiere decir. Pero eso solamente lo podemos saber leyendo, profundizando otros campos, para ver cómo estos autores nos dan sentido a nuestras prácticas como pedagogos en esas configuraciones teóricas. Carrillo en su momento lo pensó, cómo educó a los maestros para poder ampliar la educación en un país que tenía más del 90% de la población analfabeta y las escuelas todavía no había expansión educativa. Carrillo vislumbraba cómo lo hacemos. Y es ahí donde ya se puso a dialogar con otros autores que no se conocían en México, se conocían muy poquito, por esas cuestiones de las barreras lingüísticas. No teníamos a Herbart, y si teníamos a Herbart eran libros que se traían otros autores Repsamen de allá de Europa y otros de Lauscher, por ejemplo. Pero cómo aproximar esto para que en la práctica cotidiana del docente se vea esto en lo concreto. Y no se quede nada más en un círculo de Torre de Marfil con los autores, nada más. Digamos que ahí está el medio del asunto. Eso es lo que yo aportaría. Gracias, gracias. Itzel, Bueno, en principio tengo que disculpar a él. Tuvo que correr a la FES Aragón, de donde es profesor, y bueno, no tenía la posibilidad de faltar, entonces partió su ponente y tuvo que retirarse. Pero bueno, habiendo dicho esto, para responder a la pregunta, yo creo que por lo menos si nos situamos de entrada, ¿no? En lo pedagógico habría que entender que su propia configuración nunca, en el sentido de que los aportes que la han constituido, pues han provenido de diferentes lugares. Eso ya es una exigencia para quien se coloque como pedagogo. Por otro lado, creo que habría que ubicar hasta qué punto esos aportes se han mantenido o no dentro de esas otras disciplinas. Eso es algo que también hemos discutido en otros espacios. Como autores o autoras, autores y autoras que se han colocado como autores y autoras de referencia en pedagogía, son o no obras reconocidos en esos otros campos, ¿no? Entonces, y por un ejemplo que todo el tiempo podemos utilizar, Kant, ¿no? Kant es completamente trabajado en filosofía en esta facultad, ¿no? Pero lo del texto sobre pedagogía de Kant se trabaja, bueno, hay quien dice con las manos en la cintura. Entonces, lo que por otro lado legitimamos o ¿no? tomamos como punto fundamental, ¿no? Para la constitución teórica y conceptual de la pedagogía, pues de pronto ahí tiene como otro estatus en otro lugar. Entonces ahí creo que sería importante. Por otro lado, yo creo que tiene que ver también con quién le entra y cómo le entra a esos debates. Creo que hemos identificado, por lo menos en el proyecto, que hay como exigencias que nuestros propios intereses. La mesa anterior creo que fue muy patente en ese sentido. A Carmina se le ocurre o se encuentra con un texto de Shirao y eso le exige ¿no? hacer una traducción, pero además aprender de la filosofía del autor, y además estudiar catalán y entonces, o sea, como hacer un montón de cosas. El propio Gonzalo, aprender de filología. ¿Cuántos años llevas estudiando alemán? 4. 4, hice el CELE y ya después por mi cuenta. Entonces, bueno, como, ¿cómo se construyen estos perfiles, estas trayectorias a partir de esos intereses? Y que creo que ya rebasan ¿no? lo que tiene que ver con la universidad. Los acercamientos que se han producido para, bueno, con otras disciplinas desde estos intereses que tienen que ver con este debate conceptual. Y que creo que quienes hemos sido parte de este proyecto desde el 2007, ¿no?
pues hemos venido insistiendo en esto, ¿no? Creo que una de las cosas que nos permitió pues decir, a ver, trabajamos cosas que pareciera que no es ni de aquí ni de allá. Entonces, esos límites hemos tenido que ampliarlos, a veces romperlos, ¿no? Para poder trabajar estas cosas, porque de pronto nos acercamos a traductoras y traductores y es como de, bueno, es que con respecto a la lengua esto pasa así, ¿no? Y de pronto no es tan fácil encontrar con quien está trabajando convenios acerca de qué pasa con la parte didáctica y el lenguaje didáctico y cómo lo pasamos a la traducción. Entonces, ahí como que ha costado trabajo, pero la verdad es que ha sido muy rico compartir estos espacios y bueno, pues las sesiones que de pronto pues hemos tenido invitadas e invitados para también conocer esas otras perspectivas. De pronto, por ejemplo, una sesión que nunca se me va a olvidar, no recuerdo quién estaba en ese momento, pero tuvimos invitadas e invitados de geografía, para decirnos cómo leían el espacio. Entonces fue una cosa completamente distinta a lo que uno se puede imaginar, pero cómo eso nos permitió entender de otra manera el espacio educativo. O sea, llámese aula o cualquier otro, pero otros referentes. Entonces tuvimos de geografía, tuvimos historia, teatro, ¿no? Para entender cómo el movimiento del cuerpo. O sea, hemos intentado entrarle a estos asuntos desde donde se nos ha posibilitado y donde también han aceptado el diálogo, ¿no? Que eso creo que es fundamental. Por eso agradecemos muchísimo que se acerquen, ¿no? Como también a estas convocatorias y demás, y que bueno, esperamos que sean diálogos. Gracias, Itzel. ¿Y qué creen? Es la 1:30, se nos ha terminado el tiempo, justo cuando ya estábamos agarrando calor, sí. Pero bueno, continúa ahorita una presentación del libro. Entonces, va a ser aquí, ¿verdad, Itzel? Justamente aquí. Así que, bueno, vamos a cerrar esta mesa, pero quedan muchas ideas muy interesantes en el aire. Yo creo que estuvo muy interesante. Entonces, pues quédense también para la presentación del libro. Les agradezco que hayan venido aquí, les agradezco a nuestros ponentes y pues muchas gracias.